Año 930 desde la creación del mundo. Un anciano respira con dificultad sobre un lecho de pieles. Tiene los ojos cerrados, pero no duerme. Su cabello, blanco como la ceniza fría, le cae sobre los hombros desnudos. Sus manos, agrietadas por 9 siglos de trabajar una tierra que lo odia, descansan sobre su pecho. Junto a él, una mujer también anciana sostiene su mano. No habla, no puede. Hace siglos que aprendió que cuando él se va a ese silencio, no hay palabra humana capaz de alcanzarlo. El anciano se llama Adán. La mujer se llama Eva, y esta es la primera vez en la historia del mundo que un ser humano va a morir de viejo. Hace muchos años, muchísimos, Adán aprendió a enterrar a un hijo, pero no lo aprendió solo. La tradición antigua dice que cuando Caín mató a Abel, ni Adán ni Eva sabían qué hacer con el cuerpo. No existía la palabra tumba, no existía la costumbre. La muerte era nueva, y entonces, cuenta el Midrash, vieron a un cuervo que tomó a otro cuervo muerto, escarbó la tierra con el pico y lo cubrió con polvo. Adán miró a Eva y dijo, hagamos lo que hizo el ave. Así enterraron a Abel, imitando a un pájaro, porque nadie les había enseñado a llorar todavía. Eso fue hace 800 años. 800 años en los que Adán vio nacer a sus nietos, y a los nietos de sus nietos, y a los nietos de aquellos. 800 años en los que caminó sobre la tierra cargando un secreto que ningún otro ser humano cargaría jamás de la misma forma. Porque Adán no solo había vivido en el Edén. Adán recordaba el Edén. Y ahora, en su último lecho, mientras Eva aprieta su mano y los hijos de Set se reúnen alrededor, el primer hombre va a hacer algo que ningún otro hombre podrá hacer después. Va a hablar. En 7 días, este hombre le dirá algo a sus hijos que ninguna generación después lo olvidó, porque ninguna generación quiso. Esta noche, tú también lo escucharás. Soy Brújula Celestial, y hoy vamos a entrar en la habitación donde se está muriendo el primer hombre. Imagina por un momento que delante de ti hay 3 puertas. La primera puerta es la del Edén. Está cerrada. Detrás de ella hay un ángel con una espada de fuego. Esa puerta se cerró el día que Adán y Eva tomaron el fruto, y desde entonces ningún ser humano ha podido volver a abrirla. La segunda puerta es la que estamos a punto de cruzar. Es la puerta de la muerte. Esa puerta no existía. No existía porque Dios no la había creado. La abrió Adán el día que desobedeció, y desde ese día todos, absolutamente todos, hemos tenido que cruzarla. Pero hay una tercera puerta, y esa es la que cambia toda la historia. La tercera puerta no se abre desde adentro, se abre desde afuera. Y según la tradición de la iglesia, el lugar donde Adán fue enterrado, una colina llamada Gólgota, una colina llamada La Calavera, es exactamente el mismo lugar donde, 4000 años después, otro hombre clavaría una cruz en la tierra para abrirla. Esa es la historia que vamos a contar. Pero antes de llegar al final, hay 4 preguntas que necesitamos abrir. Y cada una de ellas tiene una respuesta que probablemente nadie te enseñó. Primera pregunta: ¿por qué Adán vivió 930 años, mientras tú y yo apenas pasamos de los 80? La Biblia da el número exacto. La tradición da una explicación que casi nadie conoce. Segunda pregunta: ¿qué pasó en los 800 años de silencio entre la muerte de Abel y la muerte de Adán? La escritura no dice casi nada, pero los textos antiguos, los que la iglesia ha leído durante 2000 años, sí dicen algo, y lo que dicen es la razón por la que Adán no se rindió. Tercera pregunta: ¿quién murió primero, Adán o Eva? La respuesta cambia completamente la imagen que tenemos de los últimos días del primer hombre. Y cuarta pregunta: ¿dónde está enterrado Adán? Hay 2 tradiciones. Una dice Hebrón, la otra dice Calvario. Y al final del video vas a entender por qué las 2 son verdaderas. Quédate hasta el final, porque la respuesta a la cuarta pregunta es lo que conecta a Adán con la cruz. Empecemos por lo que dice la escritura.
sin adornos, sin tradición, todavía, solo el texto. Génesis capítulo 5, versículo 5. Hizo estos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. En hebreo, esa última palabra es Wayamoth, y es la primera vez que esa palabra aparece aplicada a un ser humano en toda la Biblia. Wayamoth. Y murió, 3 sílabas en hebreo, el primer obituario de la historia. Pero hay algo más. Cuando lees Génesis 5, te das cuenta de que es una lista de obituarios. Adán vivió 930 años y murió. Set vivió 912 años y murió. Enos vivió 905 años y murió. Cainán 910. Mahalaleel 895. Jared 962. Cada entrada termina igual. Weyamoth y murió. Y murió. Y murió. Es como si el autor de Génesis estuviera martillando una sola idea en la cabeza del lector. La muerte ha entrado en el mundo. Y ahora, todo lo que vive muere. La promesa que Dios le hizo a Adán en el Edén. El día que comieres de él, ciertamente morirás. Se está cumpliendo, generación tras generación. Hay un nombre en esa lista de Génesis 5 que no tiene obituario. Una persona cuya entrada termina diferente. No dice, y murió. Si has escuchado su nombre antes, y lo has escuchado, lo que está a punto de revelar la tradición antigua sobre él y sobre Adán cambiará lo que crees sobre el tamaño de aquel mundo antediluviano. Llegaremos a él en 12 minutos, pero volvamos a Adán. 930 años. ¿Por qué tantos? La explicación que dan los padres de la Iglesia, y especialmente San Agustín en la Ciudad de Dios, libro 15, es que los seres humanos antes del diluvio vivían cerca del Edén. No físicamente, espiritualmente. Su naturaleza todavía conservaba algo del estado original. La corrupción había entrado, sí. La muerte ya había sido decretada, sí. Pero el deterioro era lento. Como una vela larguísima que arde despacio, la vida se iba consumiendo grado por grado, no de golpe. Por eso Adán pudo ver con sus propios ojos a generaciones enteras. Lamec, el padre de Noé, todavía estaba vivo cuando Adán murió. Piensa en eso un momento. El hombre que iba a engendrar al hombre que iba a construir el arca conoció en persona al primer hombre. Tocó sus manos, escuchó su voz. La memoria del Edén pasaba de boca en boca, de anciano a anciano, sin necesidad de libros. Era una cadena de testigos vivos. Y eso lleva a un detalle que casi nadie nota. El hombre que engendraría a Noé, Lamec, nació apenas 126 años antes de la muerte de Adán. El diluvio llegaría 700 años más tarde. Es decir, la generación que escuchó al primer hombre hablar de Dios con su propia voz transmitió esa memoria, de padre a hijo, de abuelo a nieto, hasta la familia que vio a Dios borrar a la humanidad. Con agua, la cadena nunca se rompió. Adán habló, Lamec escuchó, Noé construyó. Eso no es coincidencia, eso es un patrón. Y el patrón se llama: lo que el hombre rompe, el hombre paga. Y lo que el hombre no puede pagar, lo paga Dios. Pero todavía no llegamos a esa parte. Sigamos. Hasta aquí, todo lo que hemos dicho viene del texto sagrado. Génesis 5. Lista de obituarios. Wayamoth, 930 años. Eso es lo que el cristiano sabe con certeza porque está escrito. Ahora vamos a entrar en otra capa, la capa de la tradición. Los textos antiguos que la Iglesia no incluyó en el canon, pero que leyó, citó y respetó durante 2000 años. Textos como la Vita Adae Thebae, la vida de Adán y Eva, escrita en latín en el primer siglo y leída por San Agustín. Textos como el Libro de los Jubileos, que en su capítulo 4 guarda un detalle preciso. Adán murió en el mismo mes en que había sido creado. La simetría no es casual. El primer hombre cerró su existencia en el calendario exacto en el que la había abierto, como si Dios mismo cerrara con su mano el círculo. Textos también como las tradiciones rabínicas conservadas en Bereshit Rabbah y en Pirkei de Rabbi Eliezer. Estos textos no son escritura, pero son memoria,
Y la memoria, cuando es antigua, también dice cosas. La Vita Adae registra algo que ninguna enciclopedia anota. Dice que cuando Adán cumplió 930 años, supo que iba a morir. No fue una sorpresa, fue una cita. Adán reunió a sus hijos, a Set principalmente, porque Caín ya no estaba en la familia y Abel estaba muerto, y les dijo: «Voy a morir». Y Set, que era un hombre adulto con sus propios nietos, le hizo una pregunta. La pregunta más extraña que un hijo le ha hecho a un padre en toda la historia. Set le preguntó: «Padre, ¿qué es el dolor?». «Detente ahí un segundo». Set, el tercer hijo de Adán, no sabía lo que era el dolor. No había estado enfermo nunca. Nadie a su alrededor había estado enfermo nunca. La enfermedad era nueva. La vejez con sufrimiento era nueva. Adán era el primero en experimentarla, porque Adán era el primero en haber vivido tanto que el cuerpo empezaba a fallarle. Set, con todos sus años, no había visto a nadie morir de viejo todavía. Y Adán le contestó algo que la Vita Adae registra con una precisión escalofriante. Le dijo: «Cuando Dios nos hizo, a tu madre y a mí, nos dio el paraíso y nos prohibió un solo árbol. Comimos. Y entonces el dolor entró. 70 heridas, 70 dolores. En la cabeza, en los ojos, en los oídos, en todo el cuerpo. Esto es el dolor, hijo. Esto que estoy sintiendo ahora. Y todos tus hijos y los hijos de tus hijos lo sentirán también. Por mí». Hay algo aún más impresionante. La tradición dice que Adán envió a Set y a Eva al Edén. Les pidió que pidieran al ángel que custodiaba la puerta una sola cosa: no regresar, no comer del árbol de la vida, solo una gota. Una sola gota del aceite de la misericordia que fluye del árbol del paraíso para aliviarle el dolor. Set y Eva caminaron hasta las puertas del Edén. El ángel los recibió. Y la respuesta del ángel, escrita en la Vita Adae, es una de las profecías más antiguas que conserva la tradición cristiana. El ángel dijo: «El aceite de la misericordia no se le dará a Adán ahora, se le dará al final de los tiempos, cuando todos los muertos resuciten, cuando el Hijo de Dios venga a redimir el género humano. Entonces, y solo entonces, el aceite de la misericordia será derramado, y Adán entrará en el paraíso». Set y Eva regresaron con las manos vacías. Le contaron a Adán lo que el ángel había dicho. Y Adán, según la tradición, sonrió. Sonrió por primera vez en mucho tiempo, porque acababa de entender que su muerte no era el final, era una espera. Hay otro detalle que la tradición cristiana conserva, y este no aparece en ningún catecismo. Cuando Set fue al Edén, el ángel no le dio el aceite, pero le dio otra cosa. Le dio 3 semillas. 3 semillas del árbol del bien y del mal, el mismo árbol del que Adán y Eva habían comido. Y le dijo a Set: «Cuando tu padre muera, pon estas semillas debajo de su lengua». Set obedeció. Y de la boca de Adán muerto creció un árbol pequeño al principio, después grande, después enorme. Y la leyenda, recogida por escritores cristianos medievales, pero con raíces mucho más antiguas, dice que ese árbol vivió siglos, que fue cortado en tiempos de Salomón, que su madera fue rechazada por los carpinteros porque era extraña, retorcida, no servía para nada, y que esa madera, siglos después, terminó siendo usada para fabricar una sola cosa: una cruz. La cruz sobre la que iba a morir en una colina llamada Gólgota, un hombre que la tradición cristiana llama el segundo Adán. Por eso, cuando vas a una iglesia católica antigua y miras un crucifijo, especialmente los crucifijos bizantinos, ortodoxos o los muy antiguos, vas a notar algo en la base de la cruz: una calavera. Casi siempre. Una calavera blanca al pie de los pies de Cristo. Esa calavera no es decoración. Esa calavera es Adán. Porque la tradición, San Jerónimo, Orígenes, San Juan Crisóstomo, todos lo afirman. Dice que Adán fue enterrado debajo de la colina del Calvario. Y cuando Cristo murió, y la tierra tembló, y las rocas se partieron,
La sangre y el agua que salieron del costado de Cristo se filtraron por la tierra, descendieron por las grietas y cayeron exactamente sobre el cráneo de Adán. El primer Adán recibió en su frente la sangre del segundo Adán. El aceite de la misericordia, prometido por el ángel 4000 años antes, fue derramado finalmente, no como aceite, como sangre. Y hay una imagen sagrada que todos los cristianos orientales conocen y que pocos cristianos occidentales han visto. Se llama el ícono de la anástasis, la resurrección. En esa imagen, Cristo no está saliendo solo de la tumba. Cristo está pisando las puertas del infierno, rotas, derrumbadas, formando una cruz bajo sus pies, y con sus dos manos está tomando las muñecas de dos ancianos que salen de los sepulcros. Un anciano y una anciana, Adán y Eva. El primer ser humano que Cristo resucitó, según la liturgia y el arte sagrado, no fue Lázaro, fue Adán. Cristo bajó al Sheol, al lugar de los justos que esperaban, y lo primero que hizo fue ir a buscar al hombre por el cual había venido. Lo tomó de la mano y lo levantó. Esto es lo que la Iglesia quiere que entiendas. La muerte de Adán y la muerte de Cristo no son dos historias separadas. Son la misma historia, contada con 4000 años de distancia. San Ireneo de León, en el siglo II, en su obra Contra las herejías, libro 3, capítulo 23, le puso nombre a este patrón. Lo llamó recapitulación, es decir, lo que el primer Adán deshizo, el segundo Adán lo rehizo, paso a paso, en sentido inverso. Cada nudo que ataron las manos de Adán, las manos de Cristo lo desataron. Cada herida abierta en el Edén fue cerrada en el Calvario. Cada palabra de desobediencia cancelada por una palabra de obediencia. Mira el patrón y mira despacio, porque esto vale el video entero. Adán fue creado de tierra virgen. Cristo nació de una virgen. Adán pecó en un jardín. Cristo oró en un jardín, Getsemaní, la noche que iba a morir. Adán comió del árbol y trajo la muerte. Cristo fue colgado del árbol y trajo la vida. Adán recibió el aliento de Dios y vivió. Cristo en la cruz exhaló su espíritu y nos dio vida. Adán cerró el Edén con una desobediencia. Cristo abrió el cielo con una obediencia. La puerta del Edén se cerró por el oriente y un ángel con espada quedó vigilando. La tumba de Cristo se abrió por el oriente y un ángel sentado anunció la resurrección. Adán fue sepultado en una colina con forma de calavera. Cristo fue crucificado en una colina con forma de calavera. La Iglesia durante 2000 años ha respondido lo mismo. No, esto es lo que San Ireneo llamó recapitulación y lo que los padres latinos llamarían después el principio de la inversión. Cada herida del primer Adán fue sanada, exactamente, por el segundo Adán. No fue improvisación, fue plan. Y aquí, antes de volver al lecho de muerte de Adán, tenemos que pagar una promesa que hicimos hace 12 minutos. Te dijimos que en la lista de Génesis 5 había un nombre que no terminaba con Guayamoth, un nombre cuyo obituario nunca se escribió. Ese nombre es Enoc. Génesis 5, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No murió, desapareció. Y la tradición dice que Enoc, tataranieto de Adán, conoció en persona al primer hombre. Adán todavía vivía cuando Enoc nació. Y según la cronología masorética, los dos caminaron juntos sobre la misma tierra durante 308 años. 308 años en los que el primer hombre le contó al bisnieto de su bisnieto lo que había visto en el Edén, lo que había perdido y lo que esperaba. Y Dios, por primera vez desde que cerró las puertas del paraíso, abriría una pequeña rendija para llevarse a un hombre vivo. Pero Adán no lo vería. Adán moriría 57 años antes de que eso ocurriera. Caminó junto a Enoc 3 siglos enteros. Lo vio vivir diferente. Lo vio caminar hacia algo que él mismo había perdido y murió sin saber a dónde llevaría ese camino. Murió en esperanza, no en certeza. Y eso, dice la tradición, fue suficiente.
porque la fe del primer hombre, al final, no se sostuvo en haber visto el milagro. Se sostuvo en haberlo intuido, en haber confiado, antes de cerrar los ojos, en que aquel que le había prometido el aceite de la misericordia, cumpliría. Adán murió como mueren todos los justos que vinieron después de él, esperando algo que todavía no había llegado. Volvamos al lecho, a la habitación donde Adán se está muriendo. La tradición de la Vita Adae es muy precisa con respecto a estos últimos 7 días. Día 1. Adán reúne a sus hijos. Día 2. Les habla del Edén y les cuenta la caída como nadie la había contado. Día 3. Les advierte sobre el diluvio que vendrá. La Vita dice que Adán profetizó 2 juicios. Uno por agua, el diluvio de Noé, y otro por fuego, al final de los tiempos. Día 4. Les pide que escriban sus palabras en tablas de piedra y de barro para que sobrevivan a cualquier catástrofe. Día 5. El dolor se vuelve insoportable. Día 6. Eva no se separa de él. Y aquí la tradición da un detalle que no aparece en ningún libro escolar. Eva, llorando, le dice a Adán: «Señor mío, dame la mitad de tu dolor. Yo fui la que comí primero. Yo te lo ofrecí. La mitad de este dolor es mío». Y Adán le contesta: «No, Eva, levántate y reza por mí, hasta que Dios mire mi alma». En el día 7, Adán muere. ¿Y quién muere primero? ¿Adán o Eva? La tradición es unánime. Adán muere primero. Eva sobrevive a su esposo. La Vita Adae dice que vivió 6 días más. 6 días llorando junto al cuerpo de su esposo, sin permitir que lo enterraran, hasta que un ángel descendió y le dijo: «Mujer, levántate, entrega el cuerpo de Adán a la tierra de la cual fue tomado, porque polvo eres y al polvo volverás». Eva enterró a Adán, y al 6.º día, ella también murió, y fue enterrada al lado de su esposo. La primera pareja de la historia, juntos en la primera tumba humana. Hay una advertencia en esta historia que la Iglesia nos pide no olvidar. La muerte de Adán nos recuerda que cada uno de nosotros va a morir. Memento mori, acuérdate de que vas a morir. No es una amenaza, es una verdad. Y la única forma de no tenerle miedo a esa verdad es entender la otra mitad, que la muerte ya fue vencida, que la puerta que Adán abrió, Cristo la cerró, que el primer hombre nos dejó una herencia de polvo, pero el segundo hombre nos dejó una herencia de gloria. ¿Qué pasó en los 800 años de silencio entre el nacimiento de Set y la muerte de Adán? La Biblia no dice nada, y eso es parte de la respuesta. Adán vivió suficiente para ver a sus bisnietos y a los bisnietos de sus bisnietos. Vivió suficiente para ver el mundo que él rompió, multiplicarse. Niños naciendo en un mundo sin Edén que nunca supieron lo que habían perdido. La Vita Adae nos dice que Adán no cayó, que reunió a sus hijos y les habló, que fue testigo de su propio crimen delante de cada generación que lo escuchó. Esos 800 años no son silencio. Son el tiempo que le costó a la primera persona comprender completamente lo que había hecho, con el mundo entero como evidencia delante de sus ojos. ¿Y dónde está enterrado Adán? Hay 2 tradiciones. Una dice Hebrón, la cueva de Macpela, donde después serían enterrados Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y Lía. La otra dice Calvario. Los padres de la Iglesia, especialmente Orígenes y San Jerónimo, resolvieron esto de una forma elegante. Adán fue enterrado primero en Hebrón. Después, antes del diluvio, sus huesos fueron trasladados. Noé los puso en el arca, y al final fueron enterrados de nuevo en la colina del Gólgota, para que cuando Cristo derramara su sangre, esa sangre cayera sobre el primer hombre. Una historia, 4000 años. 2 hombres, una sola redención. Imagina por un momento que estás de pie frente a un crucifijo antiguo. De los antiguos, los que tienen una calavera al pie. Mira esa calavera. Ya no es decoración para ti, ¿verdad? Ahora sabes quién es. Es el primer hombre. Es el padre de todos nosotros. Es el que abrió la puerta. Y arriba, clavado en el árbol que creció de su tumba, está el segundo hombre, el que vino a cerrarla.
María sostuvo a Cristo muerto al pie de la cruz, como Eva sostuvo a Adán muerto en su lecho. Pero Eva no tenía esperanza esa noche. María sí, porque María sabía algo que Eva, 4000 años antes, apenas había podido intuir: que la muerte tenía fecha de caducidad, que la puerta se iba a abrir, que el Padre iba a venir a buscar a sus hijos uno por uno, empezando por el primero. Adán vivió 930 años y murió, Guayamoth, y murió, pero esa no es la última palabra. La última palabra de esta historia no está en Génesis 5. La última palabra está en un domingo de Pascua, en una tumba vacía, en una colina con forma de calavera, donde la sangre del segundo Adán cayó sobre el cráneo del primero y le susurró al oído lo que el ángel le había prometido hace tantos siglos atrás: levántate. Es hora. Volvamos a casa. Si esta historia te tocó el alma, escribe amén en los comentarios. Si quieres saber qué pasó con Eva en sus 6 últimos días y qué dice la tradición que ella le profetizó a sus hijas antes de morir, ese va a ser nuestro próximo video. Suscríbete a Brújula Celestial, activa la campanita y acompáñanos, porque hay puertas que solo se abren cuando uno aprende a mirar al cielo. Y nosotros todavía tenemos muchas puertas por abrir.